Buenos días. Bueno, lo que ustedes ven ahí es una herramienta que se llama Mindomo, mapas mentales. Más o menos opera con la misma lógica con la que operan los mapas conceptuales de los que nos habló Jairo. Y allí está la historia de la clase. Estaba buscándole un nombre a esa criatura desde hace algún tiempo, desde que la empecé a implementar, y era difícil porque a veces las visiones teóricas son un poco parciales y cogen apenas como un pedazo de lo que uno quiere ver. Y finalmente encontré en Portugal al profesor João Cabanillas, quien habla de ecosistemas mediáticos, y me pareció que era apropiado, porque aquí conviven varias formas. Convive la televisión, convive el internet, conviven los textos, conviven los periódicos, conviven toda una cantidad de elementos como en un ecosistema biológico. Entonces, eso es, digamos, lo que inicialmente he denominado ecosistema mediático para esta clase. Yo le quiero dar la voz a mis estudiantes. Con la venia de ustedes, voy a leer al final del proceso. Los estudiantes tienen que hacer un recorrido por todo ese mapa, que está estructurado en 5 momentos. Momento 1, la historia del mundo. Momento, abramos por favor en historia 1, al lado el icono, al otro ladito ese, abrámoslo. Una película de 13.700 millones de años contada al mejor estilo cinematográfico en 2 horas. Allí están los hitos más importantes de nuestro mundo. Listo, es un documental de History Channel que ellos pueden utilizar. También está la historia del mundo en una línea de tiempo. Está en televisión y se puede mirar también en una línea de tiempo para que tengan claro. Ahí le puedes dar en el icono, por favor, le das clic al icono, al otro. Este es un trabajo que se hizo conjuntamente entre varias universidades de los Estados Unidos y la NASA, y permite, bueno, está en inglés, pero es muy ilustrativo, permite identificar desde el Big Bang hasta los tiempos modernos cuál ha sido la evolución de la humanidad. Podemos cerrar ahí y volvemos al mapa. Gracias. El momento 2 tiene que ver con los inventos, la creatividad del hombre a lo largo de la historia, que le ha permitido las aventuras más espectaculares. Esto lo cuenta uno como la aventura del conocimiento. El momento 3, lo buscamos por favor, tiene que ver con la historia de los medios. Allí están mis estudiantes, véanlos ahí, están en una cabina de radio de RCN, estuvieron averiguando por la historia de la radio allá. Entonces cuando van a algún sitio yo siempre les digo, tómense la fotico para que yo vea. Entonces, listo, ¿ok? El momento 4 es un momento teórico. Allí yo intervengo más, tiene que ver un poco como con la teoría del desarrollo de la comunicación y la tecnología, y allí también hay aportes de ellos en el tema de escritura. Le damos por favor al icono, clic al icono donde dice artículos sobre el libro La comunicación en la historia. Ahí están los artículos que ellos escribieron sobre ese libro. Si le damos clic a alguno de ellos, ahí los podemos ver. Y esto es material para los estudiantes del próximo semestre. O sea, ahí están todos los trabajos que ellos realizaron, están allí
y ellos los pueden consultar. Primero, ¿por qué hago esto? Yo hago un seminario general sobre la parte teórica y después los dejo que lean a sus compañeros y después ellos tienen que hacer su propia producción, o sea, no llegan al texto duro de una vez, pasan por la mediación del profesor y por los artículos que sus compañeros de semestres anteriores han escrito sobre el mismo tema. Entonces eso los invita a que tienen que innovar. Bueno, cerramos ahí por favor. Dice así la estudiante Luisa María Ordóñez, después de vivir todo este proceso. Perdón, el momento 5, se me olvidaba, la historia de uno mismo. Ellos tienen que realizar unos laboratorios que ahora voy a explicar en detalle en qué consisten y escribir una historia en la que confrontan su propia vida con las noticias y con lo que sucedió exactamente el día que ellos nacieron. Ahora les muestro cómo se hizo ese ejercicio. Dice el estudiante, para cualquier neojaveriano, para los que no son de la javeriana, neojaveriano es el primíparo aquí. Ver 2 veces la palabra historia en el pensum del primer semestre del programa de comunicación puede resultar desagradable. Tal vez por las horas, o porque se piensa que son las horas más aburridas de la vida. Y es que uno entra a estudiar comunicación con ganas de pasarse el semestre metido en un estudio cacharreándole a las cámaras y a los micrófonos. Es por eso que ver no solo historia contemporánea, sino también historia de las tecnologías de la comunicación en el horario entregado por los inductores es una desilusión absoluta, porque la palabra historia le evoca a cualquier estudiante un interminable reguero de años, días y nombres que en su mayoría son impronunciables, que sirvieron solo como mecanismo de tortura juvenil y genocidio académico de bachilleres en potencia. A todos ustedes neojaverianos quiero darles la bienvenida a la carrera de comunicación y decirles desde lo más sincero de mi corazón, mire esa sinceridad, que comprendo su sentimiento de rechazo preliminar a esta clase. Yo también lo sentí. Pero no sufran, les planteo la siguiente pregunta. Si se olvidan de sus malas experiencias con la tediosa historia del colegio y de la profesora que los arrullaba, ¿seguirían pensando que la historia es aburrida? Los invito a que piensen por un segundo en ese domingo de falta de ocupación en el que se pasaron la tarde haciendo zapping con el control del televisor en la mano derecha y un tarro de crispetas en la izquierda. Ese domingo en el que gracias a la infinitamente aburrida oferta de series y novelas terminaron viendo un documental de History Channel. Admítanlo, ustedes se pasaron un domingo viendo un documental y adivinen qué, les gustó. Les voy a explicar por qué. Es muy sencillo, la historia no es aburrida, lo aburrido es la forma en que se la cuentan. Tampoco se hagan tantas ilusiones. No estoy queriendo decir que Manrique, ese soy yo, les va a poner a ver documentales todo el semestre. Lo que quiero decir es que en esta clase no van a contarles la historia. En esta clase los van a poner a vivirla. Durante las primeras semanas de clase pueden irse olvidando de los medios de comunicación como la primera aproximación a eso de la historia de las tecnologías. Tendrán una serie de exposiciones sobre diversos inventos que revolucionaron la raza humana. Aprenderán sobre las primeras formas de expresión artística, sobre los orígenes de la escritura, el surgimiento de la imprenta, entre otros. Tal vez no les suene muy apetitoso por el momento. Seguramente tampoco será súper divertidísimo cuando lo aprendan, pero darán cuenta de lo relevante que es. Pero se darán cuenta de lo relevante que es.
No debería ningún comunicador ponerse al visor de una cámara frente al ojo, el visor de una cámara frente al ojo, sin antes haberse enterado de la existencia de Galileo, del telescopio y de Copérnico. Cualquier conocimiento descontextualizado es un conocimiento mediocre. Cualquier idea que se aprenda sin relacionarla con el razonamiento que la antecede es una idea hueca. La historia es el pilar del conocimiento. La actualidad no es más que el resultado del surgimiento progresivo de una serie de ideas maravillosas que pilotearon el curso de la historia hasta el día de hoy. Es por esto que los invito a que no se pierdan de la historia de la pólvora, de la moda, del dinero. Poner atención no solo los hará más cultos, sino que también cambiará su mirada del presente inmediato. Después de las exposiciones, que ojalá no les resulten muy aburridas, viene lo bueno. Ahí sí, a lo que vinieron a esta universidad. Comienza la historia de los medios de comunicación. Creerán que estaba hablando pura carreta cuando les decía que en esta clase van a vivir la historia, pero se darán cuenta de que no les estoy mintiendo cuando lleguen a esta parte de la cuestión. La metodología es simple. Si tienen que contar la historia de la radio, tienen que contarla en un programa de radio. Si tienen que contar la historia de la televisión, tienen que contarla en un programa de televisión. En esta clase, el primíparo accede a su tan anhelado aprendizaje empírico. Ahora sí, vayan y háblenle a un micrófono, opriman el botón rojo de una cámara, creen una página en internet. En esta clase, en esta clase en la que lo imposible se convierte en realidad. En una clase de historia es que viene a sentirse uno comunicador por primera vez. Vívanlo intensamente, porque eso que hacen ustedes ahora, mañana será pura historia para los primíparos. Por si les faltaba algo de dramatismo en la carrera, el semestre termina con un poco de historia personal. Como bienvenida al mundo del periodismo, tendrán que escribir una crónica sobre el día de su nacimiento. Gócenla y procuren que sus mamás no lloren contándoles la historia como lo hizo la mía. Les deseo el mayor de los éxitos. Ese fue el mensaje que le deja Luisa María Ordóñez a sus compañeros del próximo semestre, después de vivir la experiencia de la clase y de relacionarse con todas esas actividades que hay allí. Vamos un momento, por favor, al momento 2. Voy a mostrar algunos tips, ejemplos de pequeños videos que ellos hicieron. Ahí donde dice historia, bajemos, dice historia de la pólvora, y le das clic a eso, al icono. Todo está subido en Drive, son plataformas que se comparten. Le damos clic, por favor, al video. Desarrollan competencias expresivas. El profesor Jesús Martín Barbero también habla de que en los primeros semestres en la universidad al estudiante hay que dejarlo ser. A veces pensamos que cuando el estudiante llega a la universidad tiene que cambiarse el chip, y me queda un minuto.
tiene que cambiarse el chip y es complicado porque no desarrollan todo ese potencial. El primer medio de comunicación que tiene un estudiante y cualquier ser humano es su cuerpo, y esa es una forma de comunicarse. Y allí pues viene la importancia de que la tecnología nos ayude como objetivos de formación también a desarrollar competencias comunicativas en lo interpretativo, en lo argumentativo, en lo propositivo, en lo socioafectivo. La última parte, el momento 5 de la clase, donde ellos escriben la historia sobre sí mismos, desarrolla esta competencia socioafectiva. Este mapa de la clase es prácticamente un recorrido que se hace de la palabra desde el momento en que se representó por primera vez una imagen en las cuevas de Altamira hasta lo que hoy hacemos en las redes sociales. Ese es el camino que ellos tienen que recorrer en la historia de los medios y en la historia de la tecnología. Voy a ir un momento al momento 5, vamos al momento 5 y vamos a abrir donde dice crónica del día en que nací. Abrimos por favor Carolina Patiño y abrimos el icono. Entonces esto está organizado así. Aquí está el texto, le das clic al texto, ahí está la crónica, se puede leer, y paralelo con la crónica están todas las páginas de los periódicos del día que nació la niña. Entonces ella tiene que contar su historia, o sea, habla con el papá y con la mamá, y aparte de eso tiene que comentar las noticias de ese día, qué era lo que estaba de moda, cuánto costaba una llamada celular, cuál era el televisor de moda, cuáles eran las publicidades de los periódicos. Y ese es un ejercicio que les permite a ellos entender la historia de otra manera, implicarse en el concepto de historia pensando que todo está conectado. Y ese es, digamos, el sentido del ejercicio que se hace con la tecnología, que la tecnología nos ayude a conectar todo lo conceptual, todo lo experiencial y todo el desarrollo de las competencias que ellos tienen que ver. La competencia mediática que se desarrolla en los estudiantes se hace en una doble condición, reconociendo que ellos no solamente son consumidores de tecnología, sino también productores de contenido, y en esa doble condición es que, así como ven los documentales, tienen que producir sus propios materiales. Todas las exposiciones se hacen con base en un concepto que hemos trabajado en el grupo de investigación con nuestros colegas de la Universidad de Santiago de Cali, que hoy nos acompañan, con la Universidad de Huelva, también con la Universidad de Loja, que empezamos un proceso con ellos sobre competencia mediática, entendiendo que es más que la competencia digital, es más que la competencia audiovisual, es una competencia en la que se selecciona, se procesa y críticamente se trabaja la información.